Saludos, titulamos este vídeo Olmeca Hongsan 2, comisura toroide, artefactos testimoniales número 16. Por tanto, este vídeo es continuación del anterior, del número 15 de esta serie en la que presentamos artefactos que son testimonio de lo que puede ser una historia desconocida o silenciada. Entonces, nosotros en este vídeo continuamos con el tema que hemos denominado comisura de labios toroide, tanto en la cultura Hongsan que hemos observado como en la cultura olmeca. Ya decimos que consiste este simbolismo en dos círculos en la comisura de los labios, dos círculos que representan, según nuestra apreciación, precisamente dos vórtices del toroide universal en el cuerpo físico, porque el cuerpo físico sería ni más ni menos que una recreación precisamente de las fuerzas del universo. Entonces, nosotros decimos, el que exista precisamente este simbolismo extraño de estos círculos en la comisura de los labios en culturas muy separadas por el espacio y el tiempo, como es en América la cultura que consideramos más antigua y más sabia, que era la cultura olmeca, y en Asia, en la zona de Mongolia, China, la que consideramos la cultura más antigua y madre de todas las culturas arcaicas, que es la cultura Hongsan, que exista precisamente ese mismo rasgo extraño que no se percibe en casi ninguna de las siguientes culturas, pues eso nos hace a nosotros suponer o nos da indicios de que en un pasado remoto pues existió conocimiento global, y también decimos, junto con este conocimiento global pues existiría tecnología, porque para realizar estos artefactos, según nuestra investigación, se precisa sin duda tecnología, y tecnología superior. En este vídeo en concreto nosotros vamos a compartir nuestra interpretación del significado, del posible significado de esta comisura de labios, de esta comisura y de dijéramos así, lo que consideramos un adorno o un ornamento, que son estos dos círculos en la comisura de los labios en ambas culturas arcaicas. Nosotros vamos a dar una interpretación evidentemente subjetiva, pero que pensamos que quizás a algunas personas les puede servir, a algunos buscadores de la verdad y del conocimiento profundo. Entonces nosotros decimos que esta interpretación que vamos a dar pues no se basa así en un motivo caprichoso, sino que se basa en tres tipos de investigación. En la investigación en la geometría sagrada, que nosotros la calificamos como geometría simple y profunda. Entonces, en esta investigación es la que nos lleva a dar nuestra interpretación, también en la investigación de la forma del cosmos, del espacio y de la forma de la Tierra. Esa segunda investigación también es la que nos da esa interpretación, la interpretación que vamos nosotros a compartir, y también, precisamente, pues el conocimiento y la decodificación de artefactos de esta cultura Hongsan, que a nosotros no dejan de sorprendernos, y llevamos más de 7 años estudiando esta cultura Hongsan, y hemos visualizado miles de sus artefactos, y entonces a nosotros pues dijéramos así, es un continuo aprender de esta cultura, porque estamos viendo reflejado precisamente las líneas de fuerza y el simbolismo de este cosmos, pues lo estamos viendo reflejado precisamente en estos artefactos, en el simbolismo que presentan estos artefactos. Y esas tres tipos de investigaciones pues nos llevan a dar nuestra opinión o nuestra interpretación de este rasgo peculiar de lo que hemos denominado comisura de labios toroide en ambas culturas. Entonces, tenemos que hacer de partida, porque vamos a ir relacionando precisamente
precisamente la estructura física del cuerpo humano con las fuerzas del toroide universal y de la geometría sagrada. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que hacer constar lo que se puede decir como la creación del hombre y la creación del universo, porque entonces nosotros hemos comprobado que en lo que son adoctrinamientos de tipo religioso, pues muchas, dijéramos así, escritos o textos antiguos, pues nos suelen decir que precisamente una divinidad pues creó un mundo, y en nuestra cultura, por ejemplo, mezclando verdades con lo que suponemos que no son tantas verdades, pues nos dicen que el mundo se hizo en 7 días, 6 días y el séptimo descansó. Eso tiene una verdad profunda que nosotros comprobamos, por ejemplo, en la flor de la vida y en los 6 pétalos, pero nos dice de modo, según nuestra opinión, totalmente erróneo o equivocado o direccionador, que hizo la divinidad el mundo, lo construyó, creó, por ejemplo, así distintos ríos, distintos tipos, por ejemplo, de árboles en un posible paraíso, y que finalmente pues al hombre lo colocó ahí. Y entonces nosotros decimos, no fue así, no puede ser así. Eso es un direccionamiento que te lleva a una veneración a un Dios exterior. Porque entonces podríamos decir, bueno, igual que nos creó en ese mundo que ya Él creó, pues podría no habernos creado a nosotros, podría haber creado otro tipo por ejemplo, de entidad, o no crearnos. Y nosotros decimos, pues no es así, porque no existe una sucesión. Lo que existe realmente es una simultaneidad. Existe la simultaneidad de la creación del hombre con la creación del cosmos. Son fenómenos creativos totalmente simultáneos. Y lo más importante es que dentro de esta simultaneidad el hombre está desde el principio, porque el hombre es el proyecto, el hombre es la coronación de esta fuente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir viendo, porque el establecimiento del espacio y del tiempo pues están desde el inicio en relación con la fuente divina y con el interior del hombre. Por eso es una simultaneidad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar compartiendo para precisamente desembocar precisamente en la posible interpretación de el rasgo de la comisura de labios. Entonces, nosotros decimos ya que el hombre pues es el resultado de lo que nosotros estamos decodificando en el universo, como es el toroide, que el universo sigue la forma del toroide universal. Pues el hombre entonces sería el resultado de un toroide de toroides, es decir, del toroide universal, pero que para llegar al hombre pues realiza una serie de movimientos que son creación de toroides, que podemos decir secundarios, y de tal manera que precisamente en la creación de esos pasos sucesivos pues nos la enseña y nos la marca, que en esto sí es realmente cierto, aunque no lo explican bien, están expresados en la flor de la vida, porque la flor de la vida con sus 6 pétalos iniciales, pues realmente esa es la estructura básica del universo creado, y que lo crea precisamente el toroide. Y no es casualidad que precisamente el espacio se compone de 6 direcciones: arriba, abajo, adelante, atrás, derecha e izquierda. Pues esas 6 direcciones precisamente pues son equivalentes y concordantes con los 6 pétalos de la flor de la vida, porque todo es una misma realidad que nosotros estamos decodificando de la forma más sencilla que actúa la fuente, que es simplemente mediante 3 ejes, uno imperceptible central y 2 extremos. Entonces nosotros decimos que el hombre está inserto y está constituido pues en las 6 direcciones del espacio. Es decir, no es que se haya construido el espacio y después se haya colocado al hombre ahí, es que en la construcción del espacio ya estaba el hombre ahí, dijéramos así, la esencia del hombre precisamente realizando ese espacio. Por eso entonces el hombre, la manera de la geometría sagrada de representarlo de este modo también acertado, concordante con la flor de la vida, con esos 6 pétalos, pues en el doble tetraedro. En el doble tetraedro está
ubicado y es la forma más esquemática con líneas rectas de representar precisamente esta realidad, porque el doble tetraedro, pues en un plano representado sería la estrella de 6 puntas, y precisamente la estrella de 6 puntas, pues no es ni más ni menos que la forma básica del toroide, que son 3 ejes, pues duplicado. Y esto también pues está también reflejado en el cubo de Saturno, porque dentro de un cubo pues tú te encuentras las 6 direcciones, esos 8 vértices, que también le podemos decir, de ahí el parecido, vórtices de ese 8 de Saturno, pues pueden estar evidentemente también ejerciendo un control, o por lo menos un intento de control, y exteriormente pues lo tienen realizado el control de la humanidad de modo engañosa. Entonces, pero nosotros decimos, el hombre precisamente pues es una creación simultánea con el espacio y con el tiempo. Entonces la estructura triple del toroide, como ya hemos dicho y estamos compartiendo, que serían 2 ejes extremos, que también podrían ser los 2 polos, por ejemplo, terrestres, una de sus simbolizaciones o concretizaciones, pues la estructura triple del toroide se replica, y ya vamos desembocando en el tema de la comisura de labios, se replica en la constitución física del hombre, porque en la constitución física del hombre pues encontramos órganos y partes que son polares, que tienen 2 vértices, es decir, 2 vórtices. Y también encontramos pues la parte equivalente al eje central, que serían partes unitarias de un vórtice aparente. Entonces, vamos a poner ejemplo de lo que queremos decir con la constitución física del hombre, que está en relación con el toroide y con todo el universo. Por ejemplo, en el hombre podemos ver su parte central, pues ahí estaría el corazón, y el corazón precisamente es una unidad, no es una dualidad como pueden ser, por ejemplo, los riñones, o pueden ser los brazos o las piernas, sino que es una unidad. Entonces entraría en la coherencia o en la correspondencia con el eje central, y efectivamente en el cuerpo físico del hombre pues el eje central sería el corazón. Ahora bien, si dentro de ese eje central, por eso tenemos solamente un corazón, porque está representando el eje central, o también podemos decir el eje central creativo se está proyectando precisamente en ese órgano de un modo directo. Ahora bien, dentro de ese corazón, si lo vemos por partes, pues veremos que está descompuesto en 2 mitades, y esas siguen evidentemente proyectando y dividiéndose, porque entonces eso sería ya la dualidad, pero estamos poniendo ejemplos de ese eje central del toroide en órganos que constan de una sola parte o de una sola unidad, órganos unitarios, como por ejemplo el corazón. También dentro de la estructura del hombre, pues una parte unitaria superior sería, por ejemplo, la cabeza. Solamente tenemos una cabeza los seres humanos, pero dentro de esa cabeza pues también podemos decir dónde estaría aquí reflejado los dos vórtices, a diferencia del vórtice central, pues estarían representados en los hemisferios cerebrales, porque están separados por el cuerpo calloso. Entonces ambos hemisferios cerebrales pues serían una concretización precisamente de ese toroide, de la parte extrema de los 2 ejes o los 2 polos extremos del toroide. Y en cambio, la glándula pineal, que estaría en el centro y que es un órgano unitario, pues estaría siendo la representación del tercer o del eje central. Eso en la parte superior. Entonces, en la parte inferior del cuerpo, donde podemos encontrar en órganos precisamente esa estructura trinitaria, y ahora lo estamos descomponiendo para llegar precisamente a la comisura de labios, porque la comisura de labios es dual, son 2 círculos los que nos lo representan. Entonces, en los genitales, pues tendríamos evidentemente ¿cuál sería ahí los 2 vórtices extremos? Pues serían los testículos en el hombre, y en la mujer serían los ovarios, porque son complementarios y son 2
estructuras, es decir, una estructura dual. ¿Y cuál sería entonces? ¿Dónde estaría ahí representado el tercer eje o la estructura unitaria? Pues, o el eje central, pues estaría en el pene, que sería un conducto más bien del hombre, y sería en la vagina, que también sería un conducto, porque realmente lo verdadero de ahí serían las energías, y eso estarían representando el eje central del toroide. Otros órganos centrales unitarios serían, por ejemplo, la nariz. La nariz es un solo órgano, no tenemos dos narices. En comparación, por ejemplo, con que tenemos dos ojos, entonces la nariz sería una concretización pues de ese tercer eje, porque es unitaria, es una sola nariz. Pero si vamos dentro y la estudiamos, vemos que naturalmente tienen que aparecer entonces la dualidad, los otros dos, porque todo es una combinación del 2 con el 1, pues serían las dos fosas nasales, que ahí estarían las dos fosas nasales, pues representando precisamente a las energías de los dos vórtices polares extremos. Y llegamos a la boca y llegamos sobre todo al aspecto que estamos tratando de la comisura de labios. En la boca, ¿qué sería la boca? Pues la boca es una sola, entonces es una parte unitaria. Entonces la boca pues sería una concretización realmente del eje central, la boca, porque es una unidad. Ahora bien, en esa unidad estos maestros de conocimiento que están decodificando, y nosotros lo podemos comprender porque vemos en ellos nuestro mismo pensamiento, que es simple y profundo, pero que llega a estas verdades, pues en la boca ellos supieron representar algo que no se veía, porque en ese órgano central o esa abertura central de la boca no se ve aparentemente los dos vórtices que tienen que existir, porque ese estaría representando el centro y permanecen invisibles, pero lo representan de un modo sabio, porque saben que a todo parte central o a todo eje central tiene que tener dos vórtices que serían realmente esferoides, pero que están representados maravillosamente bien por dos círculos. Y entonces esa es la grandeza del pensamiento profundo de estos maestros. Supieron ver lo que no se ve con los ojos y por eso proyectan este símbolo, tanto la cultura olmeca como la cultura Hongsan, como vamos a ver nosotros a continuación en muchos de sus artefactos. Representaron las fuerzas que son invisibles. Ellos no representaban solamente la forma física del hombre, sino ellos representaban las fuerzas del cosmos, y las fuerzas del cosmos que se proyectan en el hombre. Eso a nosotros nos maravilla y nos llena de comprensión. Entonces, decimos que en el conocimiento cósmico, pues, dijéramos así, en la economía central, simple y profunda del cosmos y de la divinidad, pues está el uno, que el uno sería la totalidad se manifiesta y entonces ya crea la dualidad, y en la dualidad pues tienen que crearse siempre dos ejes o dos polos, y esa dualidad, pues en esa dualidad evidentemente tiene que estar también el número 3, que permanecería sobre todo de modo imperceptible, porque hemos dicho ya que en el modelo cósmico total el eje central nunca lo podremos percibir mediante los sentidos de modo directo, pero de modo indirecto con nuestro discernimiento y con el pensamiento innato, simple y profundo, que nosotros estamos aplicando y lo puede aplicar cualquier persona, pues se puede llegar a esa convicción del tercer eje. Entonces, aquí vemos cómo combinan y cómo expresan lo perceptible y lo imperceptible. Por ejemplo, en los ojos sería lo perceptible. Toda persona ve los ojos de cualquier de sus semejantes, y estos son órganos perceptibles. Pero vemos que deben de tener, evidentemente, por este conocimiento cósmico, pues esos dos órganos perceptibles, que son los dos ojos, que para nosotros son dos vórtices complementarios o dos esferoides complementarios, pues tienen que tener un eje central. Y nosotros vemos de modo maravilloso cómo esta cultura Hongsan, incluso la olmeca, pues te representa también lo que no se puede ver, que es el tercer eje, que en este caso también culturas antiguas le han llamado el tercer ojo, o el ojo que no se ve, que está situado en la frente. Pues lo vamos a ver nosotros como te representan desde lo visible, te representan lo invisible. Y también viceversa o al revés, mediante la boca, que es visible y que es una sola parte, un solo órgano, pues te representan los dos que son invisibles, los dos
vórtices que son invisibles, que serían los dos círculos de la comisura de los labios. Esto es realmente para nosotros muy gratificante ver esta coherencia del cosmos y de los artefactos y de la geometría sagrada. Entonces aquí, por ejemplo, lo que acabamos de decir, aquí por ejemplo tenemos a la izquierda una figurilla de pequeño tamaño, tanto de la cultura Honshan a la izquierda, como estamos viendo aquí, esta que tenemos, y a la derecha otra figurilla de la cultura olmeca, maravillosamente bien realizada. Y vean cómo ambas culturas pues están expresando precisamente lo que acabamos de decir, que tiene que existir entre los dos ojos que son perceptibles, que se ven los dos globos oculares, pues tiene que existir ahí un tercer eje, que sería lo que también se ha llamado el tercer ojo, que dé lugar a ellos. Y fíjense cómo lo representan, y lo podemos ya interpretar con dijéramos así, una prominencia especial, que parecería un adorno, pero fíjense que es totalmente idéntico en ambas culturas, y están representando precisamente ese tercer eje. Y ese tercer eje es invisible, pero ellos desde lo visible, desde los dos ojos, que son visibles, pues te interpretan lo que tiene que existir ahí. Y entonces nosotros incluso a veces hemos pensado, posiblemente a lo mejor incluso estas culturas o esa humanidad tan remota, a lo mejor tendrían más sutiles, dijéramos así, los órganos de los sentidos podrían tenerlos incluso a lo mejor más desarrollados que nosotros y ver más incluso esas energías que son imperceptibles. Y entonces aquí pues dijéramos así, el movimiento inverso, es decir, partiendo de una sola estructura que sería la boca, por esto sería una máscara, un tipo de máscara de la cultura olmeca, que aquí no se ve muy bien. Nosotros recordamos que estas imágenes que aquí salen sobre la pantalla de un ordenador con poca definición, las pueden encontrar en nuestro muro Facebook, con nuestro mismo nombre, con José Antonio García, pues ahí en Facebook les saldrán estas mismas imágenes con mayor claridad o definición. Entonces aquí está, dijéramos así, lo contrario de lo anterior, mediante un órgano solo, que no son dos, sino que es uno, mientras que los ojos son dos, la boca es una, pero ellos en la boca, que es perceptible, pues te reflejan precisamente, como estamos viendo aquí, aunque no se vea muy bien, aquí lo hemos agrandado, pues te reflejan con la comisura de los labios, con esos círculos, lo que es imperceptible. Entonces, esto demuestra la genialidad y el conocimiento de estas culturas. Entonces, para dar una visión unitaria, global, pues vamos a recordar lo que es un toroide universal. Lo hemos puesto aquí, la parte interior del toroide pues serían dos ejes que estamos viendo aquí, y la parte interior sería el eje central, y simplemente un vórtice giraría en un sentido y otro en el sentido opuesto. Esto es la parte más simple de la creación del universo. Por eso hemos puesto tres colores. El amarillo estaría representando la parte central, y el rojo, pues uno de los vórtices, uno de los polos, y el azul otro de los polos. Y desde esta parte elemental pues se desemboca finalmente lo que tenemos a la derecha, que es la forma del cosmos cóncavo convexo, que es equivalente a la Tierra cóncava convexa, en la cual pues nosotros estamos decodificando en otra serie de vídeos. Y entonces, desde esa parte inicial del toroide, pues el toroide, para llegar al cuerpo humano mediante distintos pasos, pues son una duplicación o una repetición de dicha estructura triple, y entonces mediante esa duplicación, mediante los 6 pasos que son 6 círculos de la flor de la vida, pues se forman los 6 pétalos de la flor de la vida, y esos 6 pétalos de la flor de la vida pues son los que tenemos en nuestra realidad más concreta, que son las 6 direcciones del espacio, como estamos viendo aquí: adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. Entonces eso evidentemente pues está en concordancia con el cuerpo humano, total concordancia con el cuerpo humano. Por eso estos maestros pues ven que la derecha y la izquierda, pues aquí en un órgano central como unitario como la boca, pues tienen que estar emitiendo otros 2 vórtices, porque todo esto sería una duplicación de toroides. Entonces esa duplicación de toroides pues va desembocando desde la estructura de los 6 pétalos iniciales pues hasta una estructura, como en la flor de la vida, ya construida, de 19 círculos y otros 2 que los rodean.
porque 19 y 2 sería 21, y 21 en suma cabalística es el 3. Evidentemente, pues desembocamos finalmente en el 3, porque todo tiene que estar compuesto de 3 ejes, y eso es en lo que se suele silenciar. Pero los maestros de la élite, que nosotros decimos que deben de tener conocimiento hasta cierto punto, pues sí sabían muy bien que precisamente está en concordancia las estructuras de la geometría sagrada con el cuerpo humano. Aquí tenemos a la derecha el hombre de Vitruvio, de uno de estos personajes de la élite, Leonardo da Vinci, con mucho conocimiento, que entonces nos está reflejando y nos refleja en todas las proporciones que ellos conocen muy bien realmente la geometría sagrada, y realmente pues también la proporción phi en que la divinidad va construyendo el mundo. Y entonces aquí, ahora no es el momento de ponernos a decodificar, pero de un modo rápido y ligero, pues estamos viendo la estructura de los esferoides, que es la esfera, y también, pero ellos como quieren controlarla, pues construyen el cuadrado que estamos viendo aquí, que representa el cubo de Saturno, porque esas son las fuerzas con las cuales ellos controlan toda esta realidad. Y entonces nosotros, pues ahora vamos a ver de un modo rápido precisamente imágenes de lo que estamos diciendo de la comisura en artefactos arcaicos. Entonces estamos viendo aquí un artefacto olmeca, representando el típico personaje olmeca, en el cual estamos viendo aquí precisamente en su boca, precisamente lo que decimos de la comisura de los labios, 2 círculos. Y aquí a la derecha, en cambio, tenemos un artefacto proveniente del Asia Central, de Mongolia, China, que precisamente estamos viendo claramente que en la boca precisamente tiene esa misma comisura, esos 2 mismos círculos que representan para nosotros precisamente 2 ejes extremos, 2 vórtices. Entonces aquí vemos el mismo boca que hemos visto anteriormente del mismo artefacto olmeca, pero a la derecha vemos otro distinto, que es una máscara Hongsan, y estamos viendo exactamente, precisamente, pues la comisura de los labios con los 2 círculos. Aquí incluso está perforado, y eso todavía es más perfecto, porque esos círculos en realidad son energías que la mayoría son invisibles. Y entonces también aquí representamos ya la figurita para que se vea de cuerpo completo, para que vean la semejanza, que tienen rasgos asiáticos. Por eso nosotros decimos, aparte de entre la cultura olmeca y la cultura Hongsan del Asia Central, no existía solamente, creemos nosotros, una similitud o una coherencia o un conocimiento compartido global que se ve en sus artefactos, sino también incluso genética. Pensamos que genéticamente pues existe un parentesco, y fíjense también incluso la concordancia de la representación, como aquí se han preocupado menos de las manos, incluso igual que en el otro artefacto, y la forma de la cabeza es semejante, hundida hacia atrás. Entonces a la izquierda pues seguimos viendo estos artefactos, uno de la cultura olmeca, aquí nos pone 1500 a.C., nosotros lo ponemos con interrogación, como hemos visto en el vídeo anterior, lo mismo que Hongsan, creemos que son más antiguos. Y a la derecha pues una máscara olmeca, a la derecha una máscara Hongsan, y la que estamos viendo precisamente pues claramente este símbolo que nosotros precisamente antes de conocer todo esto que estamos conociendo, esta decodificación, pues pensábamos que era simplemente una manera, un ornamento. Y aquí a la izquierda pues tenemos también una máscara preciosa olmeca, en la que están señaladas precisamente lo que decimos de la comisura de los labios. Y esta máscara de la cultura Hongsan está realizada en lapislázuli y tiene claramente precisamente esa comisura, esos círculos en la comisura. Estamos presentando muchos artefactos para que vean que no es solamente un artefacto el que presenta este rasgo, lo mismo que este hacha olmeca precioso en jade o jadeíta, que aquí, aunque no se vea muy bien, pues está representado precisamente esa comisura, al igual que en la máscara Hongsan de la derecha de jade. Y entonces aquí pues a la izquierda es otro hacha de la cultura olmeca, que también nos llama la atención, que este hacha, aparte de la comisura, como estamos viendo, pues presenta unas protuberancias que pudieran ser los colmillos, porque esta cultura creemos que está relacionada con un tótem que es el tótem del jaguar o del felino. Y entonces, y aquí a la derecha, precisamente en la máscara Hongsan, pues vemos también estas 2 prolongaciones que también semejan ser parecidas a las que estamos viendo aquí, para que vean precisamente lo que podemos decir como una especie
de conocimiento global o incluso genético. Aquí vemos también otro hacha de la cultura olmeca en Jaden, que estamos viendo precisamente los colmillos y estamos viendo la comisura de los labios. Y a la derecha aquí, este es un artefacto Honsan, medirá a lo mejor unos 25 centímetros, que nos llaman la atención porque precisamente en la comisura de los labios estamos viendo que uno está más levantado que otro. Nosotros interpretamos que pudiera estar este tipo de chamán, que incluso está en erección, pues pudiera estar realizando ejercicios respiratorios en concordancia con el movimiento del toroide, porque el toroide universal, su pulsación es semejante a la respiración realmente a nivel humano. Entonces, vamos a terminar, vemos aquí, seguimos viendo lo mismo, pues la olmeca, máscara olmeca y la máscara Honsan. Y aquí nosotros remitimos y preguntamos si se piensa que esto puede ser una casualidad. Entonces terminamos nosotros aquí con un artefacto Honsan que nos ha parecido súper representativo de lo que queremos decir, porque aquí no solamente representa la boca con la comisura, sino aquí lo que en la boca se reflejan, pues son precisamente los tres ejes, y los representa de un modo equivalente. Un eje central que está en forma de círculo y otros dos ejes a los lados. Y si vemos esa misma figura aquí a la derecha, vemos que precisamente aquí están conectados porque están huecos, es decir, los tres ejes de toda creación. Pues qué manera más artística y más genial de representar precisamente que existe una conexión, porque aquí mirando pues atraviesas y son tres círculos, el central y los dos polares. Y lo más parecido que hemos encontrado la cultura olmeca sería esta figura, este hacha de la derecha, que ya hemos visto anteriormente, porque este hacha de la derecha sí se parece al que acabamos de ver, que aquí lo estamos viendo mejor, los tres círculos en la boca, porque también parece tener aquí también otra parte central, es lo que hemos encontrado más parecido. Pero la cultura Honsan, que es la más antigua y más arcaica, pues es la más sorprendente y la más reveladora. Te está expresando en sus artefactos lo que nos silencian los sabios de este mundo. Entonces nosotros terminamos en este punto con esta especie de síntesis o de reflexiones. Nosotros decimos que nuestra investigación, que se basa simplemente en el pensamiento simple, profundo, innato, común, es decir, que cualquier persona lo tiene, pues nuestra investigación nos lleva a las siguientes convicciones, es decir, a lo que nosotros llegamos a pensar o estar convencidos, o por lo menos a un 90 o más de un 90%. Entonces, primero, que el universo está formado y estructurado por una fuente original imperceptible de modo directo por nosotros. Está formado y estructurado. Y esa fuente original imperceptible, pues se expresa mediante el modelo de toroide de toroides. El modelo de toroide de toroides. Y también se expresa mediante la geometría sagrada simple y profunda, que es la que nosotros estamos decodificando, porque nosotros vamos a la esencia. Entonces, otra convicción, pues sería que el toroide universal crea y mantiene esferoides complementarios que originan el cosmos cóncavo convexo. Es decir, esa es la forma, y por eso precisamente llegamos a la forma de la Tierra, que es ni más ni menos que la forma del cosmos, que tiene que ser en su forma más simple, pues siempre dos esferoides complementarios y separados. Y precisamente entre ambos esferoides pues se encuentra el tercer eje, y que crea en esta manifestación para nosotros y para nuestra existencia cómoda pues un campo neutro que sería tendría por ejemplo equivalencia en los imanes con el muro de Bloch. Por eso nosotros nuestra realidad concreta la percibimos y la percibiremos siempre plana, aunque en realidad sabemos y estamos decodificando que como totalidad tiene que ser curva, porque todo se curva en este universo. Y convicción tercera, que culturas arcaicas como la cultura Honsan, que hemos estado tratando, pues poseían este conocimiento del cosmos y de la geometría sagrada. Lo poseían y lo expresaban, como estamos viendo, en el simbolismo de sus artefactos,
como es el caso de la comisura de labios toroidal, que estaría representando precisamente este conocimiento. Y nosotros proyectamos en un futuro, si es posible, si lo permite el destino, pues de ir decodificando precisamente muchos de estos artefactos a la luz de lo que decimos del toroide universal, del cosmos cóncavo convexo y de la geometría sagrada, porque los artefactos Honsan son de lo más expresivo de esta realidad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.